No, no importa si en donde vivas estás rentando, si tienes casa propia, si tienes un trabajo, si tienes un negocio. Esta frase estoy seguro la has dicho. Tal vez esta mañana de este domingo, antes de salir de tu casa, frente al espejo, ya sabes, al despertar y que estás ahí en introspección frente al espejo haciendo tierra cuando acabas de despertar, tal vez la dijiste. Y esta frase es, no me alcanza. No me alcanza el dinero, no me alcanza el tiempo, no me alcanza la fuerza, no me alcanza el amor que tengo para dar, no me alcanza el amor que me dan, no me alcanza la atención, no me alcanza la salud, no me alcanza la fe. Siempre hemos dicho, no me alcanza. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces las circunstancias que estamos viviendo, en medio de esas circunstancias, nosotros nos ponemos a hacer cuentas, nos ponemos a hacer los cálculos y hacemos una y otra vez cálculos, hacemos una vez y otra vez cuentas, calculamos por todos lados y la ecuación no nos sale. O sea, de todas maneras siempre nos da el mismo resultado. Efectivamente, en nuestra realidad no nos alcanza. Y hoy te quiero platicar de un muchacho que vivió precisamente este momento de mirar lo que tenía en sus manos y decir, humanamente, esto no me alcanza. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que aún viendo que no le alcanzaba, que aún viendo que lo que tenía en sus manos no era suficiente acorde a la necesidad de ese momento, de todos modos lo entregó. Lo que tenía lo entregó. Y ese acto, ese único acto por parte de él, cambió la historia de 20,000 personas. Esta parte de Dios me encanta. Estuve el fin de semana en Tuxtla compartiendo con no sé cuántas eran, 50 70 personas, acerca de cómo Dios no es un Dios egoísta. Dios es un Dios que no une vidas, sino une propósitos. Como cuando tu propósito se activa, Él no solo está pensando en el tuyo, está pensando en el de todos los propósitos que se van a activar mediante el tuyo. Y esto le pasa a este muchacho. Por medio de esa decisión, ¡pum! 20,000 propósitos, 20,000 vidas son impactadas por esa decisión. Esta historia está en Juan 6. Jesús lleva 6 días, perdón, lleva días enseñando, lleva días compartiendo. La gente lo seguía a donde él iba. En ese tiempo, tú sabes, no habían redes sociales, no habían anuncios, no había WhatsApp para pegar tus historias, no había invitaciones impresas, solo había esta publicidad que sigue siendo hoy día poderosa, la publicidad de boca en boca que decía, este hombre hace cosas que nadie ha visto y la gente caminaba hasta donde estaba Jesús, cruzaban el mar de Galilea. En Israel hay dos mares, el mar de Galilea y el mar Muerto. Entonces la gente cruzaba desde el mar de Galilea, subían colinas, llevaban a sus hijos en brazos, se movían familias completas, algunos venían desde muy lejos, pero nadie de estas personas pensó en comida. Ellos solo querían conocer a este hombre del que todo el mundo hablaba. Nadie pensó, excepto una mamá. Esa mamá que esa mañana se despertó y antes de salir su hijo dijo, a ver, espera, te voy a preparar algo. Agarró, yo me imagino en este entonces, si esto fuera ahora, agarró una loncherita y preparó ahí y metió 5 panes de cebada y metió 2 peces pequeños. Y le dijo, llévate esto, ¿sabes? Porque no sé a qué horas vas a regresar, ni tú sabes a qué horas vas a regresar. Y entonces ese niño se va con su loncherita. Entre una multitud llega a una multitud de más de 5,000 hombres. La Biblia dice solo hombres. Entonces, si contamos mujeres y contamos niños, más estos hombres que estábamos hablando, porque acuérdate, iban familias, entonces estábamos hablando de 15,000, 20,000 personas. Había una tremenda multitud. Entonces, Jesús llama a Felipe y le pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Yo te pregunto, ¿crees que Jesús no sabía qué era lo que iba a pasar? Sí, sí sabía. Estaba probando la fe de Felipe, estaba probándolo a él cuando le pregunta, ¿de dónde vamos a sacar para darle de comer a toda esta multitud? Y Felipe hace lo que tú y yo haríamos, saca la calculadora, empieza a hacer las cuentas, empieza a hacer la cuenta mental, empieza a decir, no, pues aquí no hay Oxxo, aquí no hay Walmart, tampoco hay Sam's, y a ver, además, si hubiera, no tengo crédito ahí, se pone a pensar y entonces responde, no, no hay con qué, porque haciendo cuentas ni con el salario de 8 meses nos alcanzaría para que toda esta multitud comiera. Y esa es la respuesta natural que hubiera venido de ti y de mí. En nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, acorde a nuestra lógica,
de lo palpable, de lo tangible que estamos viviendo. Es la respuesta de alguien que entiende matemáticas. Lo fabuloso es que Jesús no vive en las matemáticas. Y si vive en matemáticas, sus matemáticas son distintas a las tuyas y a las mías. Y entonces aparece Andrés, otro discípulo, y le dice, maestro, acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para toda esta gente? Nuevamente, incredulidad, porque estaban con un hombre que caminaba sobre las aguas, porque estaban con un hombre que transformaba el agua en vino y aún así había en ellos incredulidad. Esa pregunta es la pregunta de hoy. Yo te pregunto a ti, ¿qué es eso que tú tienes que puede parecer ante tus ojos no suficiente? ¿Qué es esto que tengo comparado con tanto que necesito? Quiero que pienses tú en ese niño en ese momento. La Biblia ni siquiera registra su nombre, no dice en el Evangelio cómo se llama el niño. Era un niño cualquiera, como cualquier otro que pudo haber llegado en esa multitud de más de 20,000 personas. Llegó con su loncherita. Su mamá le preparó esa mañana. Era lo único que él traía. Alguien se acerca a él y le dice, ¿qué tienes ahí? Y él lo muestra, que tenía 5 panes y 2 pescados. Y dice, no es mucho. Él sabe que no es mucho comparado con la multitud que requiere alimento. Todos lo saben. Tú lo sabes, yo lo sé en este momento que ante nuestra lógica lo estamos viendo. Pero él lo muestra. Es lo primero que quiero que tú escuches esta noche. El milagro no empieza cuando Dios multiplica. El milagro empieza cuando tú lo que tienes lo entregas. No importa si es poco comparado con lo que necesitas, sino que tú lo entregas. Ahí empieza el milagro, porque sabes, Jesús no necesitaba los panes del muchacho, no necesitaba los peces, no necesitaba nada. Él pudo haber creado panes de la nada si a él le placía. Porque como te acabo de decir, él era capaz de transformar agua en vino. Era el mismo que resucitó a Lázaro, que ya llevaba días muerto. Con una palabra lo levantó. Era el mismo que podía calmar los vientos y las aguas de los mares embravecidas con solo darle una orden. Entonces, claro que pudo haber creado pan del aire, lo pudo haber hecho con la tierra, con lo que se le diera la gana, lo pudo hacer, pero no lo hizo. Esperó que alguien pusiera algo en sus manos, esperó que alguien de lo que tenía, de lo poco que tenía, lo entregara. Y esto, familia, no es accidental, esto es un patrón que Jesús estaba mostrándoles en este sentido a esta multitud que iba a ver. Muchos de ellos evidentemente nunca supieron de dónde salió, pero los apóstoles, los cercanos, los 12, claro que supieron qué fue lo que ocurrió, que esa noche hubo un milagro, que ese día hubo un milagro. Pero aquí hay un patrón, porque cuando Moisés está frente al Mar Rojo y el pueblo está desesperado, el Señor Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice, una vara, extiéndela, le dice. Y el mar se abre. Cuando Elías le dice a la viuda que va a morir de hambre, le pregunta a esta viuda que le está pidiendo ayuda, él le dice, ¿qué tienes en casa? ¿Qué es lo que tienes? Le dice, un poco de aceite. Y le dice, úsalo. Y el aceite no se agotó. No dejaba de brotar aquel aceite en los recipientes que le manda a traer Elías. Cuando los discípulos no pueden hacer nada por aquel paralítico que no lo pueden sanar, 4 amigos hacen lo único que pueden hacer. Toman a su amigo, suben al techo, abren un hueco y bajan al amigo delante de Jesús y Jesús lo sana. Siempre hay algo que Dios te pide que entregues antes de hacer el milagro. Siempre. Eso que tú consideras que es poco, Él te dice, entrégamelo, dámelo. Y yo sé que tú estás pensando ahora mismo, porque yo lo he pensado también, pero lo que yo tengo es tan poquito, es más, no tengo nada. Y si lo entrego, peor. Y si llegara a tener un poquito y entrego este poquito, entonces ahora sí tengo nada. Exactamente ese es el punto al que quiero llegar. El niño entregó sus 5 panes y los 2 pescados. Se quedó sin almuerzo, no tenía más. Fue lo que su mamá le dio. Y en esto no hay romanticismo alguno, porque ¿qué emoción puede haber en ese momento?
es todo lo que tengo, pero si lo estoy dando, estoy hablando de una entrega real, estoy hablando de una entrega concreta, genuina, estoy hablando de una entrega que está olvidándose de sí mismo, que está pensando en qué puedes sumar a la colectividad y en este sentido a Jesús, que era el que lo estaba pidiendo, qué puede sumar el que yo le entregue lo poco que tengo. Escúchame bien, si tú fueras este niño y tú te quedas con tu lonchera, comes ese día, porque ahí tenías tus panes y ahí tenías tus peces. Pero si la entregas, alimentas una multitud. Y de eso se trata la vida. Se trata de que estamos aquí no solamente para transitar, se trata de que estamos aquí para trascender. Y el trascender, claro que está relacionado con qué es eso que tú tienes que al otro, en manos del otro, puede ser de bendición y de multiplicación. La pregunta no es si tienes mucho o poco, la pregunta es qué estás haciendo con lo que tienes. Personas ahora mismo que están conectadas en esta sala, que tienen talentos guardados, tienen tiempo que no invierten, tienen conocimiento que no comparten, tienen fe que no activan, tienen dinero que no quieren soltar. Y Dios está esperando, no porque Dios lo necesite, si Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de todo lo que tus ojos pueden ver, Él es dueño de todo, no lo necesita, pero mientras tú no entregues, no hay milagro que Él pueda hacer, que necesita que tú primero entregues para que entonces Él actúe. Él está diciendo, estoy esperando tu corazón, la disposición, la entrega de tu corazón para que entonces yo pueda hacer milagros contigo. Hay bendiciones en el cielo que llevan tu nombre, pero que están esperando a que tú quieras dar. No puedes multiplicar lo que no está en tus manos, pero Él sí lo puede hacer. Tú lo entregas, se lo puede hacer. Jesús hace, hace algo que yo creo que a todos en ese momento les pudo parecer extraño. Jesús, antes de que haya comida suficiente, antes de que ocurra ese milagro visible, antes de que nadie pueda ver de dónde iba a salir la comida para todas esas personas, de dónde iba a hacerse ese milagro que se ocupaba para que toda esa gente pudiera comer, Jesús da gracias. Dice la escritura que tomó los panes, los levantó al cielo y dio las gracias. Piensa lo siguiente, tenía en la mano 5 panes y 2 peces, 2 pescados para alimentar a 20,000 personas. Era obvio que físicamente, que materialmente hablando, no iba a alcanzar para alimentar a todas esas personas. Pero él levantó los ojos al cielo y agradeció, sabiendo lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a pasar, pero aún siendo él, hijo de Dios, dio gracias al Padre por eso que había, que físicamente no alcanzaba, pero él estaba siendo agradecido anticipadamente. Esto es uno de los secretos más grandes de esta historia, la gratitud anticipada. Y la gratitud anticipada no es que tú seas ingenuo, es un acto de fe, es el acto de fe más poderoso que puede existir, el que tú seas agradecido antes de recibir ese milagro que estás necesitando. Porque agradecer, si de pronto este café, esta taza de café, fuera una necesidad de vida o muerte, y yo ya la tengo en mis manos, agradecer por este café es fácil. Ya lo tengo en mis manos, eso cualquiera lo hace, eso no requiere fe, eso requiere sentido común. Si lo estoy necesitando y ya lo tengo, agradezco por sentido común. Pero agradecer cuando todavía no lo tienes y lo estás anhelando y lo estás necesitando, eso es otra cosa. Eso es declararle en fe a Dios, yo te creo, Señor. Aunque no lo veo, yo te creo. Aunque no lo he recibido, yo sé que lo voy a recibir. Aunque todavía no llega el milagro, yo sé que tú eres fiel y en el momento justo, que en tu tiempo sepas que mi corazón está listo, me lo vas a entregar, aunque los números no cuadren, aunque la gente a mi alrededor no entienda, aunque la gente a mi alrededor diga,
Dani está loco, o sea, ¿cómo puede estar agradecido en medio de la circunstancia que está viviendo? Porque yo sé quién va delante de mí y quién es el que me respalda, y entonces yo le doy gracias, yo le doy gracias, yo te doy gracias, Señor, porque sé que lo que pusiste en mis manos es suficiente, va a ser suficiente, que tú vas a dar la provisión, que tú vas a dar la respuesta, aunque no esté ocurriendo nada, aunque no esté pasando aún nada. Tú sabes la necesidad de mi corazón y yo ya te la entregué. Yo te agradezco antes de que me la entregues. Entonces, imagínate eso, cómo genera en el Señor un agrado, o sea, ver a su hijo que está siendo agradecido, aun cuando no ha recibido todavía lo que está pidiendo. Hay una orden que Jesús da antes de dar gracias, que igual es poderosa. Le dice, digan, hagan que todos se sienten, siéntense a la mesa, les dice. Como si ya fueran a comer, díganles que se sienten, no había comida. Claro que sabía que era lo que iba a pasar, pero ¿a quién estaba mostrando? A sus discípulos lo estaba enseñando. ¿Quién era el padre que lo había enviado a él? Se está diciendo, diles que se sienten, pon las servilletas, agarra los cubiertos, siéntense a la mesa. No hay comida todavía, pero que se comporten como si ya hubiera. Eso es fe en tu conducta, eso es fe activa, eso es fe con acción. Solo estoy creyendo, no lo hay, pero obedezco. Me están diciendo que me siente a la mesa, sé que no hay comida, pero si él me está diciendo que me va a dar, yo me siento a la mesa. Yo quiero preguntarte algo esta noche. ¿Por qué no le das gracias a Dios por lo que todavía no ha llegado? En vez de tal vez estar frustrado en tu corazón porque hay necesidades que todavía no han logrado ser satisfechas. Y la necesidad entristece tu corazón. Porque no cambias la visión si sabes que Dios cumple sus promesas y tú crees en sus promesas y Él te dijo, estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, ¿por qué temes? Y entonces, ¿por qué no agradeces ya, desde ahora, eso que le estás pidiendo? Porque Él te lo va a entregar. No ha llegado, pero estás en las manos de un Dios fiel, que gracias a Él, que bendito sea su nombre, no es como tú y como yo que fallamos, no es como tú y como yo que de pronto no somos fieles, no es como tú y como yo que dudamos, no es como tú y como yo que de pronto podemos empeñar nuestra palabra y no cumplir con esa palabra. Me comprometo a hacer algo y no lo hago. Gracias a su bendita fidelidad. Él no es así. Y entonces, tal vez estás creyendo por un trabajo, te estás preparando para ese trabajo, ya estás estudiando para ese trabajo, ya estás actualizándote en lo que debes saber para ese trabajo, ya te sentaste a la mesa, aunque aún no hay comida. Tal vez estás creyendo por restauración familiar. Yo lo creí, yo creí por esa restauración familiar, aunque sabía que mi matrimonio estaba hecho pedazos por malas decisiones mías. No porque Dios lo hubiera permitido, sino que Dios es nuevamente, es fiel a su palabra. Y si Él te dice que lo que siembras vas a cosechar, aunque tú te arrepientas y aunque tú pidas perdón y te perdonen, no te puede librar de tus consecuencias, porque entonces Él estaría siendo incongruente, se estaría retractando de su palabra. Entonces yo ya estaba en Cristo, yo ya estaba a sus pies. Y claro que mi matrimonio todavía no andaba bien, pero yo creía por restauración familiar. Yo sabía que ese matrimonio se iba a restaurar. Yo sabía que mi esposa iba a estar a sus pies, que mi hija iba a estar a sus pies, que le íbamos a servir. No veía yo nada, no veía que ocurriera, pero 3 años doblé mis rodillas y el día de hoy lo veo. Los tres servimos en casa, los tres alabamos a Dios, los tres levantamos las manos, los tres vamos caminando de la mano y las 2 hijas que faltan, yo sé que también las va a traer porque Él no hace nada a medias, Él lo termina. Y entonces yo te pregunto, si tú estás buscando restauración familiar, estás actuando como alguien que cree que Dios lo va a hacer, como alguien que cree que va a restaurar esa familia, o sigues guardando rencores en tu corazón como una posible garantía de que Dios se le pueda pasar lo que está ocurriendo contigo, se le haya olvidado que te lo prometió y dices, yo me prevengo por si no se arreglan las cosas,
Pues no perdono del todo para que luego no digan que yo fui un migajero. Es una palabra que existe el día de hoy, ¿no? Que el más migajero. No, 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 no. Si vas a buscar restauración, si tú confías en el Dios que te dijo, yo hago las cosas nuevas, y tú estás haciendo las cosas que Él te pide en obediencia, entonces tienes que confiar, pero tienes que vivir una vida acorde a lo que tú crees. Tú y yo, si estamos viviendo en Cristo, no vivimos por emoción, vivimos por convicción, aunque no lo estemos viendo. Si tú estás creyendo por salud, ya le estás agradeciendo a Dios por ese cuerpo sano que viene, por esos dolores que te va a quitar, por esa enfermedad que se va a llevar de tu cuerpo, o solo oras cuando el dolor que aqueja tu cuerpo te recuerda que debes orar. Jesús está bendiciendo una comida imaginaria. No había comida. Y él estaba dando gracias por esa comida y él estaba sentando a la mesa a la gente por una comida que todavía no había, pero él ya la está bendiciendo antes de que existiera cantidad suficiente, porque él sabía que solamente habían 5 panes y 2 peces. Y después de bendecirla, después de dar gracias, después de decirle a ustedes, siéntense, porque algo sobrenatural va a ocurrir, ustedes van a ser testigos del Padre que me trajo a esta tierra para que tú lo conozcas por medio de mí. Hoy lo vas a conocer y vas a ver su mano poderosa. Y entonces, después de bendecirla, comienza a repartir. Y en algún momento, en algún punto, entre la bendición de los panes y de los peces, entre el agradecimiento de Jesús al Padre, entre el que se ha sentado toda la gente a la vez, en algún punto de esa bendición y las manos de la gente en lo que está llegando los peces y los panes a la mano de esas personas, en algún momento ocurre algo que Juan no sabe cómo explicar y no lo explica cómo pasó. Simplemente él dice, todos comieron hasta quedar satisfechos. No dice comieron a medias, no dice, pues algunos se llenaron y para otros no alcanzó, a algunos les tocó mucho y a otros les tocó poquito, pero todos comieron. Dice, quedaron satisfechos. Y entonces, quedar satisfecho a mí me suena a que se terminó lo que estabas comiendo y te dijeron, ¿gustas más? Sí, quiero más. ¿Cómo? Eso es multiplicación. Esa es la multiplicación que viene de Dios. Es decir, Dios no te entrega lo mínimo para que sobrevivas. Es que cuando Dios entra en la ecuación de tu vida, lo que había poco, lo que era poco, alcanza para mucho. Y lo que era mucho, ahora alcanza y sobra para compartir con otros. Y ahora ve, este milagro aún ahí no termina. Porque cuando Dios hace algo, por eso es un Dios soberano, extraordinario, es un Dios que no hay nadie sobre él y cuando él hace las hace en grande, porque entonces ahora Jesús da una instrucción y Jesús dice, recojan los pedazos que sobraron. Es decir, la gente comió tanto que no se pudo acabar lo que había en el plato, dejaron sobras en el plato y dice, recojan los pedazos que sobraron, no dejen que se desperdicie nada. Y lo que recogen es esto, 12 canastas llenas. Escucha, comenzaron con 5 panes y con 2 peces y terminaron con 12 canastos llenos. Y yo quiero que te quedes con esto y yo quiero que te lleves esto. Cuando Dios multiplica, no multiplica para un momento solamente. Cuando Él multiplica, siempre sobra. La multiplicación de Él no solamente va a ser suficiente, sino va a bastar y va a sobrar y va a quedar para dar a otros más. Porque ve, hay algo más que esas 12 canastas que a mí me parece, me vuela la cabeza el que sean justo 12 canastas. Familia, eran 12 discípulos. Cada uno de los discípulos se va con una canasta llena. O sea que el niño que entregó su lonchera no solo alimentó a 20,000 personas, también le llenó la canasta a cada uno de los hombres que dudaron de que eso fuera posible. Y no eran cualquier
tipo de hombres. Eran los 12 íntimos, cercanos de Jesús, que veían el poder del Espíritu Santo que se manifestaba sobre él. Bueno, esos 12 dudaron de cómo lo iban a hacer, estaban estresados, estaban afanados, estaban, ¿cómo le vamos a hacer para dar de comer a esta gente? Y entonces lo que hace este niño al entregar todo lo que tenía, alcanzó para darle de comer a la multitud de 20,000 personas y alcanzó para que cada uno de ellos se llevara un canasto lleno de comida. Felipe, que era uno de esos 12, dijo, no alcanza, y se fue a casa con una canasta llena. Andrés, que dijo, ¿qué es esto? 5 panes y 2 peces para tanta gente. Se fue con una canasta llena. Dios es tan generoso al momento de multiplicar. Escucha, que hasta los que dudan terminan beneficiados por el milagro que ocurrió porque creyó uno. Ahora, escúchame con toda atención. Esta ley es una ley que atraviesa la Biblia de principio a fin. Conforme des, recibirás. Con la misma medida que uses, Dios te medirá a ti. No es una amenaza, es una promesa de alguien que cumple su palabra, que no se retracta. No es un sistema de trueque de tú me das, yo te doy. Es un principio del reino. Y los principios del reino se cumplen y operan, creas o no. Cuando tú das energía, Dios te da más energía. Cuando das tiempo, Dios redime tu tiempo. Cuando tú das dinero, Dios hace cosas maravillosas alrededor, que mueve recursos que llegan hacia tu vida. Cuando tú das amor, Dios te rodea de relaciones que te sostienen en esa misma intensidad multiplicada del amor que tú estás entregando. Si es Dios, pero si tú cierras el puño y dices, no tengo, no alcanza, ¿qué voy a hacer? El flujo se detiene. El día que el niño, en vez de decidir entregar esos panes y esos peces, se los queda, ese día come él solo, come el día de hoy, pero mañana nuevamente va a estar angustiado porque tiene que conseguir más. Pero si tú lo entregas, tú entregas ese poco que tú tienes, aunque parezca nada, aunque parezca no suficiente, si tú dices, yo te lo entrego porque es lo que tengo, es todo lo que tengo y todo lo que tengo y todo lo que soy, te lo debo a ti, es por ti, es para ti, yo te lo entrego a ti. Tú, tú no solo vas a tener para comer tú, no solo te va a alimentar a ti, él va a alimentar a una generación completa, a tus generaciones y a las generaciones de los que sean alcanzados, porque hasta los que no creen son alcanzados por el milagro que ocurre en la vida de aquel, de uno solo que cree. Tú decides con qué historia quieres vivir. Quiero cerrar ya con una pregunta, porque sé que es domingo y tal vez vas a hacer algo, vas a descansar, simplemente es un domingo familiar y valoro muchísimo que hoy tú te hayas conectado y le hayas dado parte a Dios para que hablara a ti, porque no soy yo, es él el que te está hablando, es el que nos está hablando, porque le digo a Juan para que explique a Pedro. Entonces, quiero cerrar con esta pregunta, no es una cuestión de retórica, no es una cuestión que se me ocurre, esto es real y quiero que la respondas con tu corazón ahora mismo, no me la respondas a mí, respóndetela a ti. ¿Qué tienes en tus manos que no le has entregado a Dios? Que tal vez es un talento que tú guardas por miedo a fallar. Quizás es una cantidad de dinero que tú tienes de ahí que no sabes qué hacer con esa cantidad de dinero y tal vez hay maneras de ofrendar con ese dinero, pero crees que ofrendar ese dinero no va a cambiar en nada tu situación, que no va a hacer ninguna diferencia. Quizás es tiempo que no inviertes en nadie, solamente en ti. Estás pensando que ese tiempo es para ti y tal vez puedes ofrendarlo y darlo a alguien. Ese tiempo para alguien puede ser valiosa tu compañía. Tal vez ese tiempo puede entregar una conversación con alguien que no has tenido. Y es esa conversación lo que necesitas entregar. Tal vez es una disculpa que no has dado, un perdón que no has pedido, un paso de fe que llevas posponiendo desde hace meses porque temes que esa persona te va a rechazar. Lo que sea que tengas en tus manos, lo que sea que tienes en tus manos hoy, Dios te lo está pidiendo porque Él no hace casualidades y por eso te ha mandado a llamar hoy domingo
8 de la noche, cuando podrías haber estado haciendo otra cosa, tal vez viendo una serie de Netflix. Él puso en tu corazón el querer y el hacer que te conectaras. No porque él lo necesite, no te está pidiendo que se lo des porque lo necesite, sino porque mientras tú no lo sueltes, ese milagro que tú estás anhelando, él no lo puede soltar. Necesita que le entregues tus panes, que le entregues tus peces para que la multiplicación de él te abunde y sobreabunde, llegue a tu vida. El niño de Juan, este niño del relato de Juan, no sabía que iba a alimentar a 20,000 personas. Solo sabía que tenía hambre, solo sabía que no alcanzaba para darle a todos, pero que alguien le estaba pidiendo lo que él tenía y lo entregó. Cambió su historia de ese día y la historia de todos los que ahí estaban. Y la nuestra, 2000 años después, porque tú y yo hoy seguimos hablando de lo mismo, de ese momento, de ese corazón generoso, de ese niño que entregó todo lo que tenía. Nunca, escucha, nunca subestimes lo que Dios puede hacer con lo poco que tú tienes. Llévate esto hoy. Lo que te ha entregado es suficiente. Lo que ha puesto en tus manos es suficiente. Nunca subestimes lo que viene de parte de Él porque es suficiente. Los 5 panes y los 2 peces que Él ha puesto en tus manos son suficientes. Él no necesita mucho, solo necesita que abras la mano, que se lo... Más nada, familia. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Qué bendición